Hola amigos, os saludamos desde el cementerio de Corsières-sur-Vevey, aquí cerca de Lausana, en Suiza. Y como veis, estamos delante de las tumbas de Charlie Chaplin y de su cuarta esposa, Una Chaplin. Os voy a dar una vuelta primero por el cementerio para que veáis lo bonito que es. Perdonad que cambio el teléfono de mano. Charlie Chaplin vivió aquí en este pueblecito desde 1953 a 1977, que murió. ¿Vale? Él tuvo problemas en América y decidió irse de allí y se instaló aquí en una mansión que hoy en día es un museo que se puede visitar, que no sé si iremos, pero está por aquí. Veis qué cementerio más bonito. Él murió la mañana de Navidad de 1977 de una hemorragia cerebral con 88 años. Llevaba ya un tiempo bastante enfermo al cuidado de su cuarta esposa. Como veis, bueno, sabéis que él se casó 4 veces. ¿Vale? La primera con Mildred Harris de 1918 a 1920 y tuvieron un hijo, se llamaba Norman. Luego estuvo con Lita Gray, que era una niña de 16 años, que se tuvieron que casar corre que te corre porque estaba embarazada ya, con 16 años. Entonces tuvo a 2 hijos, Charles y Sidney. Luego estuvo casado unos años con Paulette Goddard, con la que hizo además Tiempos Modernos y El Gran Dictador. Estuvieron casados del 36 al 42. ¡Ay, qué susto, qué pita! Además ella está también enterrada aquí en Suiza, está en el Ticino, en un pueblo que se llama Ronco Soprascona. Y luego ya después se casó en 1943 con Una O'Neill, con esta chica, cuando ella tenía 18 años y él tenía 54. Bueno, que en principio no tenía ninguna pinta de que eso fuera a funcionar, pero fue un matrimonio sumamente feliz. Tuvieron 8 hijos juntos: Geraldine, Michael, Josephine, Victoria, Eugene, Jane, Annette y Christopher. O sea, fueron muy felices hasta que pues, él murió. Luego después de... Yo no sé si pita cada vez que me acerco o por qué pita. que eso estaba diciendo. Así eso, que cuando él murió, bueno, pues ella volvió a los Estados Unidos, pero en el 1 de marzo de 1978 robaron el ataúd con el cuerpo de Charlie Chaplin. Intentaron pedir dinero a cambio a Ona, que tuvo que volver de América, pero bueno, al final 11 semanas después, ya en mayo, lo encontraron el ataúd enterrado en un pueblo que se llama Noville, aquí también cerca, en el lago, y ya lo enterraron aquí hasta que tiene como 1,5 metros de cemento encima para que no lo puedan robar. Sabéis que él también escribió sus memorias, en el 64 las publicó, eran 500 páginas. Y bueno, Ona después tuvo una vida bastante solitaria, ocupándose de sus hijos mayormente. Sabéis que varios de sus hijos son actores también. Yo me está viendo la memoria, no os va a interesar, pero bueno, yo os lo digo, que yo sé que mi primo pequeño, uno de mis primos, en una visita que hizo Geraldine Chaplin a mi ciudad, allí en España, no me acuerdo por qué vino, pero mi primo estaba en el conservatorio y a él le eligieron para hacer de Charlotte, hacer de Charlie Chaplin. Entonces él estaba vestido pues como Charlotte, con su garrotita, y se acercó así andando a Geraldine Chaplin, y a ella le encantó y le dio un beso. Me acuerdo yo de mi primo. Por cierto, primo, si me estás oyendo, un besito. Perdón que os lo cuente, es una anécdota que se me acaba de ocurrir estando aquí. Me he acordado de eso, que mi primo era un canijo, que tendría 7, 8 años. Y ya os digo, la hija de Charlie Chaplin le dio un beso y estaba muy contenta del homenaje que se le estaba haciendo a su padre. Sabéis que Charlie Chaplin fue nombrado caballero del Imperio Británico por la reina Isabel cuando él tenía 85 años, unos años antes de morir. Y bueno, es que poco más se puede decir. Todo el mundo conoce a Charlie Chaplin, gran genio, incomprendido, con muchos problemas por el tema de la afición que tenía a mujeres jóvenes. No vamos a entrar en discusiones ahora. Este matrimonio fue muy feliz durante 36 años. Y ya os digo, ahora por aquí en algún sitio, ahí son como 2 o 3 paradas de autobús, está su casa, su mansión. ¿Cómo se llama? Manor, no sé qué. Bueno, no sé cómo se llama el nombre ahora mismo. No sé, estoy todavía pensándome si vamos a ir o no. Pero seguramente vayamos. Así que aquí ves el cementerio chiquitito. La tumba es preciosa, ya vuelve a pitar. No sé qué está pintando. No sé si es que porque me acerco o qué. Hay aquí una cosita que como que pita. No sé si estáis oyendo el pitido, que seguramente sí. Pues está todo lleno de flores. Os voy a enseñar porque tienen aquí
un banquito, muy bonito, eso debe ser la capilla. Allá abajo hay un colegio y aquí hay una parada de autobús, se viene con el autobús, la parada se llama funicular, con el autobús 201 desde la estación de Vevey. Se llega aquí y la entrada es esta, o sea, está súper cerca de la entrada, venís por aquí y ya aquí tenéis la tumba, tanto de Ona como de Charlie. Los dos juntos. Ona, ya os digo, volvió, después de esto que pasó con el cadáver de su marido, ella volvió aquí, se volvió a quedar en la casa en la que habían vivido tantos años y murió también, ella murió de cáncer de páncreas. Y bueno, pues aquí están enterrados en esta tumba tan bonita. Espero que os haya gustado a todos. Y desde aquí, desde Corsières-sur-Vevey, un saludo y hasta el próximo vídeo.